Empezamos ahora el tercer tema del módulo 1 del Máster en Dirección de Proyectos Internacionales según metodología PMI. Este tema tercero es el que está dedicado a la gestión del tiempo. La gestión del tiempo se refiere a cómo se distribuyen los trabajos a realizar dentro de un plazo temporal, de manera que seamos capaces de terminar el proyecto en el plazo indicado. De acuerdo con la metodología del PMI, este es un proceso o un área de conocimiento muy estructurado que se va a ir definiendo poco a poco cada uno de los elementos que intervienen en él, y que a base de ir paso a paso se espera conseguir pues el acierto completo a la primera. No obstante, siempre es un aspecto que hay que revisar continuamente, y la experiencia que se tiene en la mayor parte de los proyectos es que esa planificación del trabajo en el tiempo muchas veces se tiene que revisar y cambiar a lo largo de la ejecución del proyecto. Este es un área de conocimiento que se vuelca fundamentalmente en el grupo de procesos de planificación. Había comentado que lo hace de una manera muy estructurada, muy detallada y paso a paso, y por lo tanto tenemos muchos procesos dentro del grupo de procesos de planificación y uno solo dentro del grupo de procesos de control. En el grupo de procesos de planificación vamos a tener, pues como siempre en todas las áreas de conocimiento, planificar la gestión del cronograma. A continuación vamos a tener lo que es definir las actividades. Las actividades van a estar relacionadas con los paquetes de trabajo que hemos definido dentro de la gestión del alcance, y que, aplicando la misma técnica de descomposición que vimos en el caso de la estructura de desglose del trabajo, vamos a definir todas las actividades que están implícitas en el proyecto. A continuación, el proceso que vamos a ejecutar va a ser el de secuenciar las actividades. Secuenciar las actividades quiere decir que vamos a establecer relaciones entre las distintas actividades, que en algunos casos estas relaciones pueden ser obligatorias por la propia naturaleza de las actividades, o pueden ser discrecionales, que son aquellos casos en los que nosotros imponemos esas relaciones porque hemos experimentado en anteriores proyectos que esa es la secuencia en la que mejores resultados obtenemos. Después de esa secuenciación de las actividades, vamos a estimar los recursos de las actividades. Estimar los recursos de las actividades va a ser analizar qué necesidades en cuanto a distintos tipos de perfil y número de personas vamos a necesitar para ejecutar cada una de las actividades. A continuación, ya una vez que hayamos definido cuántos recursos son necesarios en cada una de las actividades, vamos a estimar la duración de las actividades, que va a ser una conjunción de la dificultad que tenga la actividad y del número de personas asignadas a cada una de ellas. Y por último, vamos a tener el último proceso de planificación, que es desarrollar el cronograma, que es, a partir de toda la información que hemos ido generando en los anteriores procesos, vamos a construir lo que es el calendario del proyecto con cada una de las actividades, y dentro de cada una de las actividades vamos a tener los distintos perfiles asociados y las necesidades de recursos en cada momento dentro del proyecto. Ese es uno de los aspectos fundamentales de este proceso. No solamente obtener una distribución de los trabajos que permita obtener el resultado del proyecto dentro del plazo fijado, sino que además vamos a tener una herramienta de consulta continua para la asignación de recursos al proyecto. Por último, dentro del grupo de procesos de monitorización y control, vamos a tener el proceso de controlar el cronograma, que es verificar, a medida que se ejecuta el proyecto, que el cronograma está respondiendo en la realidad a lo que es la planificación establecida.
El primero de los procesos, como ya hemos comentado anteriormente, es planificar la gestión del cronograma. Este es pues un proceso en que, al igual que en el resto de áreas de conocimiento, vamos a definir cómo se va a desarrollar ese cronograma, qué elementos vamos a necesitar y cómo los vamos a definir en cada caso, y además cómo vamos a controlar el cronograma. Las entradas de este proceso pues son muy simples. Vamos a tener en primer lugar el plan para dirección del proyecto, donde se van a recoger los aspectos clave fundamentales de este proceso. Vamos a tener el acta de constitución del proyecto, donde muchas veces se puede encontrar información relevante, principalmente relativa a los plazos del proyecto, y nos vamos a encontrar, como en casi todos los procesos de planificación, los activos de proceso de la organización y los factores de entorno de la empresa. La mayor parte de las veces el propio director de proyectos va a ser capaz de desarrollar este proceso, pero en algunas ocasiones pues nos podemos encontrar con dificultades en las que vamos a recurrir pues a las mismas técnicas y herramientas de otros procesos de planificación, que son el juicio de expertos, técnicas analíticas para casos complejos y también reuniones con nuestro propio equipo de trabajo, que muchas veces es positivo incorporarlos en este proceso para incrementar su implicación dentro del proyecto. Como resultado, vamos a tener únicamente lo que es el plan para la gestión del cronograma, que es en donde finalmente se van a recoger todas las cuestiones relativas a la gestión del cronograma. Estos paquetes de trabajo los habíamos obtenido a base de incrementar el detalle de cada uno de los elementos que forman parte del alcance del proyecto y que están recogidos en el enunciado del alcance del proyecto. Digamos que los paquetes de trabajo nunca llegan a un nivel de detalle muy grande. Es simplemente, normalmente es a nivel de entregable. A partir de ese nivel es en donde vamos a empezar a definir las actividades. La técnica es la misma, es el desglose, es ir incrementando el detalle de lo que implica en cada caso el alcance. Vamos a tener también el documento llamado atributos de las actividades, donde vamos a definir o describir cuáles son las características de esas actividades en cuanto a la complejidad que puedan alcanzar o también los recursos que puedan ser necesarios. Y luego finalmente la lista de hitos. Esta lista de hitos del proyecto van a ser aquellos eventos que van a suponer un avance pues considerable o singular dentro del proyecto, y que por lo tanto tienen que ser recogidos de una manera especial, principalmente a la hora de realizar el control del proyecto. Como entradas para este proceso vamos a tener en primer lugar el plan para la gestión del proyecto, donde nos va a dar indicaciones generales sobre cómo realizar este proceso y vamos a aplicarlas. También vamos a tener la línea base del alcance, donde vamos a tener no solamente la estructura del glose del trabajo, EDT, sino también el diccionario y también el enunciado del alcance del proyecto, para realmente comprender todas las implicaciones que pueda tener cada uno de esos paquetes de trabajo que habíamos definido anteriormente. Y luego, por último, lo que son los activos de proceso de la organización. Como técnicas de este proceso tenemos la descomposición, que es con la que vamos a ir dando un mayor nivel de detalle a la información de los paquetes de trabajo para alcanzar cada una de las actividades. Y luego, en casos más excepcionales, podemos tener una planificación o una elaboración progresiva, en el sentido de que quizás muchas veces no vamos a conocer todos los detalles de las actividades hasta que hayamos logrado determinados hitos dentro del proyecto. Por último, también podemos recurrir al juicio de expertos en aquellos casos en los que sea necesario el conocimiento de personas externas al proyecto. Como salidas son los tres documentos que hemos comentado anteriormente. En primer lugar, la lista de actividades, después el documento de atributos de las actividades y finalmente la lista de hitos. El siguiente proceso dentro del área de conocimiento de la gestión del tiempo
es secuenciar las actividades. En el proceso anterior hemos identificado todas las actividades que son necesarias dentro del proyecto, y en este proceso lo que vamos a hacer es una ordenación de esas actividades, de manera que, estableciendo dependencias entre ellas, vamos a conseguir ordenarlas de principio a fin hasta la finalización del proyecto. Estas dependencias pueden ser de dos tipos. Pueden ser dependencias obligatorias, pues derivadas de la propia naturaleza de las actividades, o en algunos casos por alguna imposición legal, algún requisito de seguridad o cualquier otra cuestión. Y en otros casos van a ser dependencias discrecionales, que nosotros, a partir del conocimiento que tenemos y nuestra experiencia, hemos determinado que ese tipo de dependencias son las que mejor garantizan el desarrollo de los trabajos. En principio, las dependencias son de 4 tipos y se obtienen en relación con el inicio y fin de cada una de las 2 actividades consecutivas. Pueden ser relaciones inicio a inicio, de manera que la segunda actividad no puede iniciarse mientras no se haya iniciado la primera. Inicio a fin, que es que la segunda actividad no se puede dar por finalizada mientras la primera no haya empezado. Fin a inicio, que es normalmente la habitual, que es que la segunda actividad se inicia una vez que haya finalizado la primera. Y también fin a fin, que es que la segunda actividad no se puede dar finalizada mientras no haya terminado la primera. Normalmente estas relaciones se hacen de manera que cada una de las actividades se ejecuta inmediatamente a continuación de la otra, una vez que se hayan cumplido los criterios establecidos, pero también podemos emplear 2 técnicas que varían un poco lo que es la distribución en el tiempo. Estas 2 técnicas son los adelantos y los retrasos. El adelanto es que no esperamos a que concretamente se dé una de las condiciones, sino que la anticipamos pues ligeramente lo que estimemos oportuno. Y retrasos es que dejamos un tiempo de latencia entre el cumplimiento de la condición y el inicio de la siguiente actividad. En la secuenciación de las actividades nos vamos a encontrar con lo que es el llamado camino crítico. El camino crítico es aquella agrupación de actividades cuya duración marca la duración mínima del proyecto. Por lo tanto, este camino crítico supone que cualquier retraso en alguna de las actividades que la forman va a implicar necesariamente un retraso en la finalización del proyecto. Por lo tanto, es muy importante identificar el camino o varios caminos críticos que puedan haber en todo proyecto para focalizar sobre ello, sobre las actividades que lo componen, el control. Pueden existir caminos subcríticos, que son aquellos donde la duración es muy similar a la de los caminos críticos y que por lo tanto ante cualquier retraso se puedan convertir a su vez en camino crítico. Otra técnica similar o un criterio similar para la definición de la duración del proyecto es lo que se llaman los métodos de cadena crítica. En este caso se establecen agrupaciones de actividades a la finalización de las cuales se establece un colchón de tiempo que está directamente relacionado con el grado de incertidumbre que hay acerca de la duración final del conjunto de actividades. Normalmente se emplea el método de camino crítico, que es el más habitual, porque digamos que ya hay una experiencia bastante contrastada en cuanto a lo que puede ser la duración de cada una de las actividades. Como entradas de este proceso tenemos el plan para la gestión del cronograma en primer lugar, posteriormente los 3 documentos que hemos obtenido en el proceso de definir actividades, que son la lista de actividades, el documento de atributos de las actividades y la lista de hitos. Y también vamos a contar con los factores de entorno de la empresa y los activos de proceso de la organización. Como técnicas vamos a tener en primer lugar el método de diagramación por dependencias, que es la manera en la que vamos a establecer esas relaciones. Vamos a también como técnica o herramienta lo que es determinar todas las dependencias existentes entre las distintas actividades. Y luego, por último, pues las ya comentadas de retardos y adelantos de las actividades.
Por último, vamos a tener como resultados, en primer lugar, el diagrama de red del proyecto, de las actividades del proyecto, que simplemente se va a establecer cuál es la distribución de cada una de las actividades en función de las dependencias existentes, y luego vamos a tener actualizaciones en los documentos del proyecto. A continuación, tenemos el proceso que es estimar los recursos de las actividades. Estos recursos van a venir determinados precisamente por los atributos de las actividades y engloban tanto aquellos medios humanos, personal que vayamos a asignar a cada una de las actividades, como el material que sea necesario. En algunos casos puede ser también necesario recurrir a una externalización de trabajos y por lo tanto entraremos ya en conexión con lo que es las adquisiciones. Las entradas de este proceso, además del plan de gestión del cronograma, van a ser los 3 documentos que hemos obtenido a la hora de definir las actividades, que es la lista de actividades, el documento de atributos de las actividades y la lista de hitos. Sin embargo, este es un proceso que muchas veces se realiza de manera iterativa y nos podemos encontrar con información que viene proporcionada por la ejecución de procesos de otras áreas de conocimiento. Concretamente, podemos tener ajustes en este proceso derivados de la estimación de costes de las actividades, porque ya hemos visto en el proceso correspondiente que veremos a continuación que los costes para cada una de las actividades no son asumibles, o también pues información derivada de la gestión de riesgos. Por supuesto, como casi todos los procesos de planificación, vamos a contar con la influencia de los activos de proceso de la organización y de los factores de entorno de la empresa. Como herramientas, pues podemos contar, aparte de nuestra propia experiencia, por supuesto, pues con la opinión de terceros, como puede ser a través del juicio de expertos o también lo que son las estimaciones publicadas, que son estimaciones que determinados organismos realizan y que exponen públicamente para tomarlas como referencia precisamente a la hora de estimar los recursos de las actividades. Como salidas vamos a tener, por un lado, los recursos asignados a cada una de las actividades y también otro documento que está relacionado con el anterior, que es la estructura de desglose de los recursos, que viene a ser pues un documento pues análogo a lo que era la estructura de desglose del trabajo, pero únicamente en el caso de recursos. Y también vamos a tener actualizaciones en los documentos del proyecto. A continuación tenemos el proceso de estimar las duraciones de las actividades. Este es un proceso donde se fijan las duraciones de las actividades y que van a estar determinadas, en primer lugar, por la propia naturaleza de las actividades, que pueden implicar, bueno, pues una determinada dificultad o unos determinados plazos que es necesario cumplir, y por otro lado, pues del número de recursos que estemos asignando en cada momento a esa actividad. Serán 2 factores que hemos de tener en cuenta a la hora de estimar esas duraciones y que van a ser también un factor fundamental para establecer el cronograma del proyecto. Como entradas a este proceso, pues vamos a tener todos los documentos que hemos ido generando hasta el momento dentro de este área de conocimiento, que es desde el plan para la gestión del tiempo, la lista de actividades, atributos de actividades, lista de hitos y también la estructura de desglose de los recursos, hasta otros factores como pueda ser la gestión de riesgos y que nos va a venir dado pues por el análisis correspondiente. También activos de proceso de organización y factores de entorno de la empresa. Como herramientas vamos a tener en primer lugar lo que es la experiencia en proyectos similares. Esto se puede traducir en lo que son estimaciones análogas, que son estimaciones de actividades exactamente igual a otras que ya se habían realizado en proyectos anteriores, estimaciones paramétricas donde establecemos que existe un parámetro que condiciona la duración de los proyectos y que comparándolo con la duración de las actividades, y que comparándolo con otros proyectos anteriores podemos estimar cuál va a ser la duración de esta actividad en cada caso, y también otras técnicas en donde puede haber pues una mayor incertidumbre a nivel estadístico sobre cuál puede ser la duración de las actividades.
Un último recurso que también podemos tener es el juicio de expertos. Como salidas de este proceso vamos a tener, pues por un lado, lo que son la estimación de las duraciones de las actividades y por otro lado, actualizaciones en los documentos del proyecto. Por último, tenemos dentro de la planificación en el área de conocimiento de la gestión del tiempo, desarrollar el cronograma. En realidad, desarrollar el cronograma lo único que viene a realizar es unir toda la información procedente de los anteriores procesos para establecer el cronograma final del proyecto. Este cronograma tiene que cumplir que el plazo de ejecución del proyecto entre dentro de lo que son los límites establecidos en el acta de constitución del proyecto. Como entradas para este proceso vamos a tener toda la información que hemos venido generando en los procesos anteriores, desde el plan para la gestión del cronograma, lista de actividades, hasta la estimación de los recursos de las actividades y su duración. En cuanto a herramientas y técnicas, pues vamos a tener pues muchas técnicas que en su mayor parte son iterativas, que vamos a tener que ejecutar distintas veces hasta conseguir el resultado que realmente necesitamos para el proyecto. Y por último, como salidas del proceso, pues vamos a tener fundamentalmente el cronograma. El cronograma en sí es también la línea base del cronograma o línea base del tiempo, que es lo que vamos a utilizar para controlar el proyecto. El último proceso del área de conocimiento de la gestión del tiempo es el que tenemos dentro del grupo de procesos de monitorización y control, que es controlar el cronograma. El control del cronograma se traduce en que periódicamente vamos a estar analizando cuál es la evolución del proyecto y ver si la duración de cada una de las actividades, una vez que se han realizado, se ajusta a lo que habíamos estimado inicialmente y que por lo tanto la previsión que se puede mantener en todo momento es que el proyecto va a finalizar a tiempo. Para realizar este proceso vamos a tener como entradas fundamentales, por un lado, el plan para la gestión del cronograma y por otro lado los datos de desempeño del trabajo que nos irán dando pues el avance registrado en el proyecto. También vamos a contar con los activos de proceso de la organización. Como técnicas vamos a tener en primer lugar lo que es la revisión del desempeño, es decir, contrastar cuál ha sido la evolución real del proyecto con la evolución planificada. También tendremos otras técnicas que van a mejorar lo que es el cronograma en cada momento en función de los problemas que vayamos encontrando en la revisión del cronograma. Como salidas vamos a tener la información sobre el desempeño del trabajo en el proyecto, donde ya vamos a tener un pleno conocimiento de cuál es el estado del proyecto y también pues fundamentalmente pues actualizaciones de otros documentos, así como solicitudes de cambio.